Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida oficial a esta pequeña familia que estamos construyendo. Aquí hablamos de todo un poco, pero sobre todo nos centramos en el mundo del espectáculo, las series turcas que tanto amamos, chismes jugosos y por supuesto, el drama que nunca falta. Y hablando de drama, hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar. Seguramente ya lo vieron en el título, pero vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y las posibles realidades que rodean a uno de los actores turcos más populares del momento, Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a hablar del papel crucial que supuestamente estaría jugando Demet Özdemir en todo esto. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, ya sea en la ficción o fuera de ella, así que prepárense porque vamos a analizar todo lo que se dice sobre la supuesta adicción de Can y el posible rescate de Demet. Pero antes de que empecemos con todo este chisme, quiero pedirles un favor súper rápido. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán, prometido. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy preparando contenido súper interesante que estoy segura que les va a encantar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que el tema de la adicción de Can Yaman es algo que ha estado circulando por internet desde hace un tiempo. Ya saben cómo es esto, un comentario por aquí, una publicación por allá y de repente, ¡boom!, tenemos una teoría conspirativa en toda regla. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Bueno, vamos a analizar las evidencias, si es que las hay, y los rumores que han estado alimentando esta historia. Una de las principales fuentes de especulación son los cambios en el comportamiento de Can a lo largo del tiempo. Algunos fans aseguran que lo ven más irritable, más distraído y en general, menos conectado con su público. Otros incluso han señalado cambios físicos que, según ellos, podrían ser indicativos de algún tipo de problema. Se ha hablado mucho de su radical transformación física en los últimos meses. Algunos sostienen que se debe a una rigurosa preparación para nuevos roles, mientras que otros murmuran sobre posibles efectos secundarios de hábitos poco saludables. Estas observaciones, aunque especulativas, han contribuido al caldo de cultivo de la teoría de la adicción. Pero seamos honestos, la vida de un actor famoso es extremadamente demandante. Están constantemente bajo el escrutinio público, tienen horarios imposibles, viajan constantemente y además, tienen que lidiar con la presión de mantener su imagen y cumplir con las expectativas de sus fans. Todo esto puede afectar a cualquiera, así que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Recordemos que Can Yaman ha estado involucrado en numerosos proyectos, desde series de televisión hasta campañas publicitarias internacionales. Esta constante exposición y presión pueden generar estrés y afectar el bienestar mental y emocional de cualquier persona, incluso de una estrella como él. Además, las redes sociales, aunque ofrecen una plataforma para conectar con los fans, también pueden ser un espacio hostil donde la crítica y el juicio son constantes, exacerbando aún más la presión. Ahora bien, donde la cosa se pone interesante es cuando entra en escena Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, y la química entre ellos era palpable tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, durante un tiempo se rumoreó que mantenían una relación sentimental en la vida real, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Esa conexión en pantalla trascendió a la vida real, al menos en la imaginación de los fans, creando una legión de seguidores que anhelaban verlos juntos como pareja. La cancelación de Erkenci dejó un vacío en el corazón de muchos, quienes aún mantienen la esperanza de un reencuentro, ya sea en la pantalla o en la vida real. Ahora, volviendo al tema de la supuesta adicción de Can, algunos medios y fans han sugerido que Demet podría estar intentando ayudarlo a superar este difícil momento. Se dice que han estado en contacto, que ella ha estado tratando de apoyarlo y que incluso podría estar buscando ayuda profesional para él. Recordemos que Demet, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser una persona empática y solidaria, participando en diversas causas benéficas y apoyando a organizaciones que promueven la salud mental. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que ella, como amiga y excompañera de trabajo, se preocupe por el bienestar de Can y quiera ofrecerle su apoyo en un momento complicado. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones.
No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Sin embargo, la idea de que Demet esté dispuesta a ayudar a Khan en un momento de necesidad ha generado mucha ilusión entre sus fans. Muchos ven esto como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, o al menos una fuerte amistad y un deseo genuino de ver al otro bien. La esperanza de un reencuentro entre Khan y Demet es un motor que alimenta la imaginación de sus fans. Cada interacción pública, cada comentario en redes sociales, es analizado minuciosamente en busca de pistas que confirmen sus sospechas y reaviven la llama de la esperanza. Pero, ¿qué tan probable es que todo esto sea cierto? Bueno, creo que hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Por un lado, es posible que Demet simplemente esté actuando como una buena amiga. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo y seguramente formaron un vínculo especial. No sería sorprendente que ella se preocupara por él y quisiera ayudarlo si estuviera pasando por un mal momento. La amistad entre compañeros de trabajo, especialmente después de compartir experiencias intensas como la grabación de una serie de televisión, es algo común en la industria del entretenimiento. El apoyo mutuo y la preocupación por el bienestar del otro son valores importantes que fomentan un ambiente de trabajo positivo y saludable. Por otro lado, también es posible que haya algo más allá de la amistad. Como dije antes, la química entre Khan y Demet era innegable, y muchos fans siguen esperando que algún día se den una oportunidad en el amor. Si este fuera el caso, no sería extraño que Demet quisiera estar presente para Khan en un momento de vulnerabilidad. La atracción y el cariño que pudieron haber sentido el uno por el otro durante el rodaje de Erkencicus podrían haber evolucionado a un sentimiento más profundo que persiste en el tiempo. La idea de que Demet sea el ángel guardián de Khan, dispuesta a protegerlo y ayudarlo en sus momentos más oscuros, es una fantasía que muchos fans se resisten a abandonar. Sin embargo, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea simplemente un invento de los medios y los fans. Ya sabemos cómo funciona esto, un pequeño detalle se magnifica y se convierte en una historia enorme. Es posible que Khan simplemente esté pasando por un periodo difícil en su vida, como le pasa a cualquiera, y que los medios hayan aprovechado la situación para crear un drama innecesario. La prensa del corazón y los tabloides a menudo se alimentan de rumores y especulaciones para generar noticias sensacionalistas que atraigan la atención del público. En este caso, la supuesta adicción de Khan y el posible rescate de Demet podrían ser simplemente una invención para vender revistas y generar clics en Internet. Además, hay que ser muy cuidadosos con este tipo de temas. La adicción es una enfermedad seria que afecta a millones de personas en todo el mundo. No es algo que deba tomarse a la ligera ni utilizarse como carnada para generar chismes y especulaciones. Si Khan realmente está luchando contra una adicción, lo último que necesita es ser juzgado y criticado públicamente. Lo que necesita es apoyo, comprensión y acceso a ayuda profesional. Estigmatizar a las personas que sufren de adicciones solo contribuye a perpetuar el problema y dificulta su recuperación. Es fundamental crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y ofrecer recursos y apoyo a quienes lo necesitan. Recordemos también que la vida personal de los famosos, por mucho que nos interese, es privada y merece ser respetada. Difundir rumores y especulaciones sin pruebas concretas puede dañar su imagen y reputación, además de afectar su bienestar emocional. Es importante ser responsables con la información que consumimos y compartimos en redes sociales, evitando contribuir a la propagación de noticias falsas o difamatorias. En conclusión, superíndice 3N, la historia de la supuesta adicción superíndice 3N de Khan Yaman y el posible rescate de Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de incertidumbre. Hay muchos rumores y especulaciones, pero poca evidencia concreta. Es importante recordar que la vida de un actor famoso es extremadamente demandante y que todos pasamos por momentos difíciles. Si Khan realmente está luchando contra una adicción superíndice 3N, lo último que necesita es ser juzgado y criticado públicamente. Lo que necesita es apoyo, comprensión superíndice 3N y acceso a ayuda profesional. Y en cuanto a Demet, ya sea que es tu copyright actuando como una buena amiga o como algo muy su apoyo será invaluable en este momento. Es crucial abordar este tipo de temas con sensibilidad y responsabilidad, evitando caer en la trampa del sensacionalismo y respetando la privacidad y la dignidad de las personas involucradas. Al final, lo más importante es recordar que detrás de la fama y el glamour hay seres humanos con sentimientos y vulnerabilidades y que merecen ser tratados con respeto y compasión.
La industria del entretenimiento, a menudo idealizada como un mundo de ensueño y oportunidades, puede ser implacable y despiadada. La presión por mantener una imagen perfecta, la competencia feroz y la constante exposición a la crítica pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Es fundamental que los famosos cuenten con un sistema de apoyo sólido, que incluya amigos, familiares, representantes y profesionales de la salud mental, para hacer frente a los desafíos que implica la fama. Además, es importante que las empresas de producción y los medios de comunicación promuevan un ambiente de trabajo saludable y respetuoso, donde se priorice el bienestar de los artistas y se evite la explotación y el acoso. En última instancia, la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la fama, la importancia de la amistad y el poder del amor y el apoyo en los momentos difíciles. Ya sea que los rumores sobre la adicción de Can sean ciertos o no, es fundamental que como sociedad seamos más comprensivos y empáticos con quienes luchan contra problemas de salud mental y adicciones. Ofrecer apoyo, comprensión y acceso a recursos adecuados puede marcar la diferencia en la vida de una persona y ayudarla a superar sus desafíos. Y en cuanto a la relación entre Can y Demet, solo el tiempo dirá si su amistad se convertirá en algo más. Pero independientemente de lo que depare el futuro, lo importante es que ambos se apoyen mutuamente y se brinden amor y comprensión en un mundo que a menudo puede ser cruel e implacable. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya dado un poco de claridad sobre este tema tan controversial. Recuerden que lo más importante es mantener la mente abierta, no sacar conclusiones precipitadas y sobre todo, ser respetuosos con la vida privada de los demás. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad que aprecio muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que les haya gustado el análisis que hicimos hoy sobre el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. Si les gustó, por favor déjenme un me gusta para saber que quieren más contenido como este. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Recuerden que este es un espacio seguro donde podemos debatir y compartir nuestras ideas de manera respetuosa y constructiva. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.